Vamos a ver derivada de orden superior. Hemos visto hasta ahora derivación de una función de forma explícita. Hemos visto derivación de manera implícita. Hemos visto la interpretación geométrica, ¿no? Eso es lo que se ha visto en cuestión de derivadas. ¿Está bien? Derivación explícita, ¿no? Derivación explícita se refería a cuando teníamos exactamente una función y luego derivamos derivación implícita, donde teníamos exactamente una ecuación. Posiblemente nos generaba una, dos o tres más funciones. Dentro de esto hemos hecho la interpretación geométrica. Muy bien. Y todas estas derivaciones que hemos visto, exactamente hemos tratado de sacar la derivada, ¿no? Encontrar esta expresión. Que esto en realidad se constituye como la primera derivada. Como la primera derivada. La primera derivada de una función, ¿no? De manera explícita o de manera implícita, es la primera derivada. Bien, entonces eso hemos visto hasta ahora, y pues con referente a la derivada. Algunos teoremas que se mencionó. Y ahora vamos a ver derivada de orden superior. ¿A qué se refiere derivada de orden superior? Por ejemplo, ustedes tienen la función f de x, consideramos una función de manera explícita, x al cubo, más 3x al cuadrado, más x más 1. Como ven, esta función tiene el dominio de todos los reales, ¿no? El dominio es todos los reales. Si ustedes derivan esta función de manera directa, usando la regla de derivación, tendríamos que es 3x al cuadrado más 6x más 1, ¿no? Y como pueden ver, si comparamos el dominio de esta función con el dominio de la derivada, exactamente cuál sería el dominio de la derivada, ¿qué dice? Los reales también. Todos los reales, exacto, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta función acá es como si fuera una nueva función. Consideramos que esto le llamo h de x, 3x al cuadrado más 6x más 1. Como pueden observar, esta es una función, una nueva función, ¿no? Esta es como una nueva función, que sigue dependiendo de x, que sigue dependiendo de la variable x, ¿no? Dependiendo de x. Imagínense esto como una nueva función, yo fácilmente lo puedo sacar la derivada. Es decir, este h de x, que es 3x cuadrado, le saco la derivada, y me quedaría la derivada de h de x, no es otra cosa que 6x más 6. ¿Cierto? Sería esto de acá. Donde casualmente, como esta es una función polinómica, se dan cuenta, el dominio no está variando, sigue siendo todos los reales. ¿Por qué? Por ser una función polinómica. Una función polinómica. Eso hace que no cambie el dominio. Porque cualquier otra función va a cambiar el dominio. Ejemplo de eso era la función que les dice con la definición. Por ejemplo, esta función cambia el dominio, ¿no? Cuando ustedes derivan, esta función está cambiando el dominio, ¿no? Es 1 sobre 2 raíz de x. O se puede evidenciar que el dominio arriba es desde 0 hasta más infinito, cerrado, ¿no? Pueden ver, esto es cerrado el dominio. Acá vamos a poner el dominio de f, no es otra cosa que desde 0 a más infinito. Y el dominio de f' está cambiando, ahora de 0 a más infinito. Es decir, está variando el dominio. Pero para funciones polinómicas, que son funciones muy especiales, donde se cumplen múltiples propiedades, se dan cuenta, el dominio no está cambiando. Para esta nueva función, nuevamente, está haciendo el dominio de todos los reales.
Entonces, a esta nueva función que estoy llamando ya h de x, le puedo llamar, por ejemplo, g de x. O sea, g de x sería k6x más 6. Esta nueva función le puedo volver a sacar la derivada y me quedaría exactamente 6x. Es decir, se le puede sacar varias veces la derivada a esa función, ¿no? Reitero, y este como es una función especial, sigue siendo el dominio lo mismo, pero ahora funciones que no necesariamente, como es el caso de esto, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llevar? Es que cuando ustedes derivan una función, la función siempre, la derivada siempre va a estar dependiendo de quién, de la variable x, ¿no? Siempre va a estar dependiendo de la variable x. Y acá, si yo llamaba h de x, f de x', si a esto le saco la derivada que viene a ser esta que está abajo, sería h' de x, es como si le estará sacando la segunda derivada de la función f. Y a esto de acá le llamo g de x, ¿no? A este h de x le llamo g de x. Si a este g de x, que es segunda derivada, ¿no? Le saco la derivada, es como si le estaría sacando la función original, la tercera derivada. Entonces, a ese tipo, ¿no? A ese tipo de operación se le denomina derivada de orden superior. Y le puede seguir sacando, ¿no? Le puede seguir sacando la derivada de esto. Obviamente la segunda derivada acá sería cero. Y si le sigue sacando, va a seguir siendo cero, constante, constante. Es decir, le puede sacar enésima, ¿no? Enésimas veces la derivada a una función, ¿no? Y a eso se le denomina derivada de orden superior. Pero todo esto de acá, todo este procedimiento se da mediante la definición, que lo vamos a ver a continuación. Mire, derivada de orden superior nos dice, consideremos la función derivable en x, que es esto de acá, es decir, que exista la derivada en este punto, de tal manera que usando la definición que ustedes ya la han visto en reiteradas ocasiones, esta definición me está diciendo que existe, si existe la derivada, entonces dice donde si f de x', f' es otra función, como ya les mencionaba, que va a depender de la variable x, solo puedo expresar de esta forma. Es decir, que es f', que va de R de R. Es decir, va siguiendo la función original, obviamente está yendo de R a R, pero esto es por una cuestión de notación. Seguimos considerando que vaya de R a R, que es el caso de la función polinomio. Pero no necesariamente, como hemos visto en el ejemplo, puede variar este dominio. Lo más relevante de esto es que esta función sigue tomando elementos de los reales. Eso es lo más relevante. Reitero, este dominio puede variar. Y este de acá, local, la cual sigue dependiendo de x, ¿no? Sigue dependiendo. Si eso de ahí aplicamos la definición, vendría a ser, ¿no? A esta función va a ser el límite de la función original, que es f de x', de x más h menos f' de x sobre h. Entonces, ¿se da cuenta? Estoy usando la definición que se ha considerado, que se ha definido en las primeras clases de lo que es derivada. O sea, a esta función le llamaremos la segunda derivada de la función f, ¿no? La segunda derivada de la función f. Muy bien. Nuevamente nos concentramos ahora considerando que la segunda derivada exista, es decir, que existe esto de acá, considerando que este límite existe, existe la segunda derivada, y a raíz de que exista la segunda derivada, ¿no? Donde la cual depende de x, nuevamente esa función la vuelvo a derivar, que sigue dependiendo de x, no se olvide. Entonces la tercera derivada viene a ser la derivada, ¿no? En este caso la función anterior viene a ser la segunda derivada de x más h menos segunda derivada de x sobre h. Y a esto le llamaremos la tercera derivada. Y si seguimos ese procedimiento de manera sucesiva, tendríamos la enésima derivada. La enésima derivada. Que sigue dependiendo de x, sigue dependiendo de x. Y esa notación la diremos la enésima derivada, ¿no? De la función f
que sigue dependiendo de x, va a ser igual al límite de la derivada de f de n menos 1 de x más h menos f de menos 1 de x. Se dan cuenta que obviamente el orden se conserva sobre h. Entonces, de esa manera se consiguen las enésimas derivadas que quieras, ¿no?, en una función. Esa sería la parte descriptiva, cómo se genera las enésimas derivadas. Pero eso de ahí lo podemos hacer. Si la función inicial existe, podemos usar la regla de derivación para ir generando derivada a derivada, como vamos a ver a continuación. Pero reitero que de esa manera se generan las enésimas derivadas, mediante la definición. Por que de ahí acoplemos las reglas de derivación, ¿no?, pero tenemos como sustento que para generar cada derivada, necesariamente tenemos que tener en cuenta la definición. No se olvide eso, jóvenes. Entonces, bajo esas notaciones que hemos tenido, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente función. La función que tenemos está definida de la siguiente manera: f de x igual a 1 sobre x más 1. Como pueden ver, esta es una función como dominio. Como pueden observar, este dominio, esta función, es evidente que esto lo real es menos el elemento menos 1. Pues de hecho que la función no está definida en menos 1. Si queremos desde el punto de vista geométrico, queremos darle un poco ahí el tema de asíntotas, esto se considera una asíntota, ¿no? Tendríamos que hallar los límites laterales y posiblemente acá vean que se va de más infinito al menos infinito. Entonces, en principio, tenemos por ahí el dominio. Me piden la enésima derivada esta función. Entonces, para hallar la enésima derivada, no va a ser necesario que usen la definición, no es necesario. Lo que van a usar es la regla de derivación. Porque si usan la definición para hacer enésima derivada, el proceso va a ser muy extenso. Por eso que no se considera usar la definición, ¿no? Porque tendría que usar paso a paso la definición, la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Y ese procedimiento se hace muy tedioso. Entonces lo que acá se usa es la regla de derivación para hallar la enésima derivación. Bien, entonces empezamos. La primera derivada. A ver, ¿quién me dice cuál es la primera derivada de esa función? Desde acá. Voluntario. Es 1 sobre x cuadrado más 2x más 1 ¿Cuánto? 1. sobre x cuadrado más 2x más 1. Ya. 1 sobre x. ¿Así? Sí. ¿Todos están de acuerdo con este resultado? A ver, ¿nadie más participa? Profesor, ¿no sería menos? Ah, muy bien, por ahí nos dice menos 1. Muy bien. Ya está. ¿Ya? ¿Quién más? Profesor, y si lo trabajas como x más 1, o sea, f de x es igual a x más 1 a la menos 1, para que sea más simple. Y ahí Por aplicas, supuesto. claro, y ahí se aplica derivada, ¿no? Ya, Claro, por eso. Bajo esa lógica, ¿cuál es? claro, bajaría de menos 1 por x más 1, y acá el menos 1 le resto 1, ¿no? Sería menos 1 por x más 1, la menos 2. Muy bien. Por Claro, eso, ¿cuál de las dos expresiones es? sería el segundo. El segundo. Muy bien. Exactamente, la primera derivada es la segunda. Es la segunda. Muy bien. Entonces acá me dice, ya les he dicho, usen regla de derivación. He dicho que tengan su tabla, así que eso ya de tenerlo, debe estar estudiando, jóvenes. ¿Cuál es la segunda derivada? Practiquen, jóvenes, todos. Lápiz y papel. Está bien, sí, es positivo, profe. 1 sobre x más 1 a la cuarta. Por acá me está diciendo 1 sobre x más 1 a la cuarta. Ah, una respuesta, otra.
2 sobre x más 2 al cubo. ¿Más 2 o más 1? Más Más 1, uno, ¿cierto? ¿sí? Muy bien. Ya, ¿algo otra? Ahí falta el X, profesor. 2, Arriba. profe. Es 2 esta, por profe. x más 1 Es esta, sobre x profesor, más 1 a la mira. cuarta. Ahí falta el X en la segunda expresión, profesor. ¿No sería la Ajá. cuarta, profe? No sé, a ver. Pues está, hizo regla de derivación, ya, no se pasen. No, está bien, profe, la Está segunda bien, entonces. profe, la Está bien, segunda. profesor. Ya, perfecto, ¿eh? No se pasen, está bien, bien fácil de derivar, ¿eh? Pues si no, están en problemas, ¿eh? Yo estoy probando a ver cómo van y como que están flojos, ¿eh? Hay que estudiar, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien de ustedes, bueno, no sé exactamente quién dijo, una de las formas de volverlo más simple justamente para derivar es justamente transformando la función, efectivamente la función f de x, transformándola en x más 1 elevado a la menos 1. Justamente lo vas a ver como una potencia. Entonces de acá justamente aparece la derivada, que vendría a ser menos 1 por x más 1 elevado a la menos 2 por la derivada de lo que está dentro. Pero es evidente que por regla cadena, derivada de lo que está dentro vendría a ser derivada de x1 y derivada de 1, 0. Por eso que acá no aparece nada. Y esta expresión que está acá, la que está acá, pues, nuevamente esta función la pones acá, pues decir acá sería la primera derivada, vendría a ser así, ¿no? Menos x más 1 elevado a la menos 2. Deriva esta función, pues, ¿no? Y la segunda derivada, que vendría a ser baja el menos 2, y te vas a quedar menos 1, multiplicado por qué? Por menos 2, y x más 1. Obviamente tienes menos 2, le restas 1, sería menos 3. Entonces todo esto de acá se transforma en la derivada aquí, indicado acá. De manera análoga, la segunda derivada la tengo acá. ¿Quién sería? Que se viene de la que está acá, x más 1, elevado a menos 3. Entonces la tercera derivada, ¿cuál sería? Es evidente que baja esto, sería menos 6, ¿cierto? Yo lo diré, al bajar 3 acá sería menos 6. Por x más 1 elevado a la menos 4, y se dan cuenta que se vuelve viable de esta forma. Ojo, esa es una forma, lo pueden trabajar como cociente, pero se van a demorar más. Muy bien, entonces al final, la tercera derivada, la vamos a poner acá, viene a ser exacta menos 6 sobre x más 1 elevado a la cuarta. ¿Cómo se dan cuenta? Al cuadrado, al cubo, a la cuarta. ¿Cuál sería la cuarta derivada? A ver. ¿Cuál sería la cuarta derivada? 24 por x más 1 Ya, a la La 5. sin la quinta, cinco. claro. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Esto que están haciendo de manera inductiva, ¿no? De forma inductiva se está haciendo la derivada, usando regla de derivación, de forma inductiva, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces vamos a seguir sucesivamente hasta la enésima derivada. ¿Cuál sería la enésima derivada de esa función? Si se fuera de manera inductiva, va a haber un patrón que en cada derivada se va a repetir. Como se dan cuenta, se repite acá el menos, acá se repite el menos, acá hay más, acá hay más. Entonces se dan cuenta, se va alternando, menos, más, menos, más. ¿Qué vendría a ser el primer término? Primero tienen que ver el signo, Menos 1 elevado a Sería la n. menos 1 a la n, a la n, muy bien. Porque factorial siempre de n, creo, factorial de n, muy bien. ¿Sobre quién? sobre x más 1 a la n, ¿A la n? N menos 1. a la n menos n más 1. n más 1. Claro, Más exactamente, n más 1, porque se dan cuenta, ¿no? Primera derivada, 2. Segunda derivada, 3. Tercera derivada, 4. Cuarta derivada, quinta. Enésima derivada, obviamente tiene que ser n más 1. Se acabó. ¿No? Entonces, eso sería, reitero, no estamos usando la definición, simplemente estamos usando la regla de derivación. Porque si lo hiciéramos por la definición, reitero, el procedimiento sería muy extenso, demasiado extenso.
Por eso que se usa directamente la regla de derivación, ¿no? Pues imagina generarse todo eso a partir de la definición, ¿no? Para que vayan cada una de las derivadas, ¿no? Derivando, derivando. Obviamente el procedimiento es muy largo, porque al final se van a topar con el límite siempre. Entonces, no se estila eh, usar la definición para ir derivada a derivada, ¿no? Simplemente se usa la regla de derivación. Lo que estoy haciendo en todo caso acá es hacerles saber que las derivadas, ¿no? Cada derivada en realidad, en un fundamento matemático, lo que se está haciendo es usando la definición varias veces, ¿no? Entonces, bajo esa lógica de la matemática se genera la definición para una enésima derivada, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, cada vez que se les pida, en un ejemplo, se les pida hallar la enésima derivada, lo que yo he pedido acá, simplemente lo que tienen que usar es tomar reglas de derivación. Nada más. ¿Estamos? Hasta acá, jóvenes, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, bueno, profesor, Sí, dime, adelante, por favor. profesor, hace unos minutos usted habló del dominio, ¿no? Cuando derivábamos la Ujú. función. Ya. Eso de ahí puede cambiar, ¿no? Ah, puede cambiar. Pero en este caso, por ejemplo, les pregunto, ¿el dominio ha variado? No, no. El do- Para este caso no ha variado, ¿se dan cuenta? No ha variado. Por eso le digo, no siempre, ¿no? Mayormente varía cuando son radicales, ¿no? Se dan cuenta cuando son radicales va a variar. ¿Por qué? Porque muchas veces, como son radicales, muchas veces se va a convertir en cociente, ¿no? Un ejemplo claro es esta de acá, ¿no? Es la función que hemos visto en el tema de la interpretación geométrica, la derivada, ¿no? Como ya lo mencioné hace un momento. Obviamente la derivada está cambiando, ¿por qué? Porque te vas a encontrar que el radical está quedando en la parte de abajo y no puede tomar cero. Entonces, por eso se dan cuenta, ¿no? A medida de la naturaleza del problema, eh, siempre la derivada hay que tener en cuenta que va a tener un cambio y en cierta forma el dominio se va a reducir, ¿no? Se dan cuenta, el dominio acá lo que no estás considerando el cero. Pero hay ejemplos como es este que no necesariamente, o el ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Este ejemplo que les puse acá de las funciones polinómicas. Se dan cuenta, este no altera el dominio, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, por eso que el tipo de funciones que no altere el dominio en cierta forma se vuelven funciones especiales porque no tiene restricción alguna. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta función polinómica es infinitamente diferenciable. Infinitamente diferenciable. Porque las veces que tú derives esta función, infinitamente derivable, pongamos. Infinitamente derivable. Si las veces que tú derives, esa función siempre va a tener derivada. Infinitamente derivable. ¿No? Esta es una de las funciones especiales, que es las funciones polinómicas. Otras funciones especiales que tenemos que son infinitamente derivables, ¿no? Como observación, es la función seno y coseno. La función seno y la función coseno, estas son infinitamente diferenciables. Estas no van a tener, estas son infinitamente diferenciables. Infinitamente derivables. ¿No? Son otras funciones especiales. Justamente estas funciones, si ustedes ven la derivada, ¿no? Como pueden ver, la derivada de la función seno, de la primera, es la función coseno, ¿no? Se dan cuenta que la derivada, y derivan esto, ¿no? Vuelven a la otra función. Entonces, de cierta forma, estas funciones son complementarias con respecto a la derivada. Pero hablando independientemente, estas funciones son infinitamente derivables. O sea, ustedes pueden derivar hasta la enésima derivada y sigue existiendo. Sigue existiendo la derivada. No hay forma de que eso no exista, ¿no? Y eso lo vemos en medio de la gráfica. Entonces, de cierta forma, si queremos darle una connotación geométrica, el tema de la función seno, por ejemplo, tiene una función más o menos así, ¿no?
Entonces, se dan cuenta, esta función gráficamente nunca termina en punto, de empezar, ¿no? Pues siempre va a ser una curva, su derivada seguirá siendo una curva, ¿no? Entonces, siempre va a existir la derivada en un determinado punto arbitrario, siempre. Sí, siempre va a haber por ahí una recta tangente, si queremos verlo dentro del punto de vista geométrico. Y por eso que estas funciones están metidas en múltiples aplicaciones, dentro del contexto real. Por eso cuando se van de repente, alguno de ustedes ha ido, ¿no?, a hacerse un electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Y no, cuando empiezan a medir el corazón, ¿no?, empieza justamente, hay una línea y empieza a zigzaguear. Y cuando hay movimiento, ¿no?, en este caso el corazón empieza a latir, justamente eso se mueve, ¿no? Y cuando deja de latir, ya no se mueve. Entonces justamente ahí está metida esta función. O sea, dentro del ámbito de todos los, ¿no?, artefactos que tienen sistema, obviamente un sistema interno, se le meten ciertas funciones, no se da así nomás. Y por eso ahí la importancia de lo que es las derivadas, ¿no? No todas las funciones se pueden aplicar. Por ejemplo, otra de las funciones que ya verán en cálculo integral son las funciones exponenciales, a la x. Esta función de acá es infinitamente también, ¿no?, es infinitamente derivable. Eso ya lo verán, obviamente. Esto se ve, mayormente esta función se ve en cálculo integral, ¿no? Entonces, infinitamente, porque esto la derivan una vez, lo derivan otra vez y sigue lo mismo. El D. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, Sí, sí, adelante. No sé, primero las damas, ¿ya? Para que no... profesor, una consulta, respecto a si se puede llegar a una general, a una, a ver, a que después de sacarle derivada a cada función, quizás de lo particular a lo general, Ya, entonces cualquier función que se pueda derivar va a tener cierta regla de correspondencia, o es que solo algunas y de otras no. ya te entiendo, ¿no? O sea, te estás refiriendo que si todas las funciones es posible hacerles una regla general de derivación. Ujú, sí. No necesariamente, porque de repente hay unas que de repente se alternan, ¿no? Imagínense, se alterna siempre. O sea, no hay una, si te das cuenta, hay una forma repetitiva, ¿no? No siempre, ¿no? Habrá funciones que de repente en una sale una derivada en la otra y así sucesivamente, ¿no? De cierta forma no hay una, ¿no?, se puede decir un orden de encadenamiento de tal manera que se logre hacer la regla general, no necesariamente. Hay funciones que no se logra hacer eso, no en forma general, no siempre se puede hacer eso, ¿no? Ajá. Profesor, y entonces las de ese tipo deben tener alguna característica, o es que solo son casos particulares. No, son casos particulares, ¿no? La mayoría obviamente se puede generalizar. Son casos particulares, que habrá funciones que obviamente, funciones muy especiales que no necesariamente se puede generalizar. No, pero mayormente la idea es tener las funciones que se considera que tengan, ¿no?, que se llegue, ¿no?, a establecer la enésima derivada. Mayormente las funciones que ustedes van a ver cuando vean en cálculo integral, son funciones ya clásicas que siempre se usan, ¿no? Dentro de la matemática ya son funciones que ya están previamente definidas y no necesario meternos a funciones que no son totalmente extrañas. Mayormente esas funciones ya extrañas, y eso ya déjenlo para los matemáticos. Matemáticos sí ya se meten a eso, ya ver funciones justamente ya casos muy especiales, ¿no? Acá lo que ustedes tienen que conocer las funciones conocidas, las que ustedes la van a usar en cierta forma siempre, porque ustedes van a ser ingenieros, no van a ser matemáticos. Entonces, yendo esa vía, pues no es necesario mucho abrirse en ese tipo de funciones. Hay funciones, ¿no? Como reitero, eso es lo que ya los matemáticos se encargan de demostrar, ese tipo de funciones. Lo que necesitan son las herramientas matemáticas.
Por eso que a veces no trato de extender muchas cosas. ¿De acuerdo, jóvenes? Gracias, Perfecto. profesor. Ok. No sé quién más quería preguntar. Ahí, profe. Ok. Profe, la definición de orden superior así remarca la idea de que sea continuo. Pero por decir, al aplicar las reglas de derivación, ¿debo verificar esa continuidad o solo No, aplico la deriva? no, simplemente la derivada. Ah, ya, Simplemente. profe. Sí, justamente ya que has hablado de esa parte, hay un teorema, ¿no? No sé si acá lo he considerado. Que más Leibniz, adelante. creo que se llama. Sí, más adelante considero ese teorema, ese sí lo va a demostrar. ¿Por qué va a demostrar ese teorema? Que la continuidad no implica derivabilidad, pero sí la derivabilidad implica continuidad. Ese teorema sí lo va a demostrar, por eso cuando lleguen a cálculo multivarial lo van a volver a usar. Entonces, ese teorema es una herramienta básica, ¿no? Porque yo que sé, yo cálculo multivariable, que ahí lleva con esa debilidad que me ponen que una función es continua y derivable, eso no es cierto. Por que cuando estoy ahí y hacen eso, es un suicidio matemático para mí. Profe, Se eso no lo reitera. había, eso no lo había mencionado anteriormente, cuando recién estamos entrando a la definición de derivada. Claro, claro, inclusive eso hicimos, ¿ah? Con la definición de derivadas que también le mencioné, ¿no? Que un ejemplo claro es esta función, pues, ¿no? La función que estuvimos, lo hemos estado tratando a cada momento, es esta función. En cero, ¿no? ¿Qué pasa en cero? Esta función en cero, ¿qué cosa es? Es continua. Sin embargo, esta función no es derivable, continua en este punto, ¿no? Continua en x igual a c. Pero esta función no es derivable, ¿sí? No es derivable en x igual a c. Entonces ahí te das cuenta que la continuidad no implica la derivabilidad. Pero si la función es derivable, sí implica la continuidad. Reitero, es un teorema que yo lo voy a demostrar, así que no se preocupen. Así, ¿no? Si f, en tu caso ya lo voy proponiendo, si f es derivable, en un punto x igual a x0, entonces, es derivable en ese entonces es continua. Entonces es continua. Es un teorema, por si acaso. Reitero, ahí tengo otra diapositiva, ahí lo voy a demostrar. Ojo con eso, ojo con esto. Mucho ojo con esto. Reitero, este teorema lo van a usar en cálculo multivariable. Si acá no les queda claro esto, olviden, cálculo multivariable van a estar divagando, porque este de acá es clave. Reitero, lo voy a demostrar en otras diapositivas, así que cuando ya combine continuidad con derivabilidad, ¿no? Hay unas diapositivas que tengo ahí, donde lo voy a combinar los dos y ahí les voy a explicar con detalle. Pero ya le estoy adelantando eso, ¿no? Esto de acá siempre se cumple, ¿no? Siempre se cumple, pero el regreso no se cumple. Ojo. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Muy bien. Les voy a dejar estos ejemplos. A ver, por favor, traten de hacerlo. Lo vemos el día miércoles. Traten de hallar la enésima derivada. Hallar la enésima derivada de las siguientes funciones. Acá tienen la 1 sobre raíz. Acá tiene x más 1 sobre x más 2. De más 2. Ahí acá la función c. Ahora traten de Grupal e verlo. individual, profesor. ¿Perdón? Grupal e individual esos ejercicios. ¿Lo puedo qué? No, digo si los ejercicios esos tres ejercicios van a ser grupales o individuales. Ah, no, sí. Tienen que ser grupales. Les voy a dejar un ejercicio más adelante que va a haber funciones derivables. Perdón, funciones crecientes. Voy a dejar un ejercicio más. 4 ejercicios van a quedar. Eso lo Ya está bien, profesor. discutimos. Sí, lo discutimos el día miércoles. De paso Ya. que van practicando. Ok, Muy ok. bien. Ya esto lo voy a dejar ahí en la diapositiva, en el PPT que voy a colgar, así que no se preocupen. Lo voy a poner. Muy bien. Vamos a ver este teorema. Uno de los teoremas que es muy relevante dentro de lo que es las aplicaciones. Acá estamos entrando a las aplicaciones de la derivada. Ojo. Esto ya viene a ser estrictamente las aplicaciones de la derivada. Sí, mejor, qué bonito. Voy a poner acá con rojo. Acá ya entramos a tallar las aplicaciones de la derivada. Aplicaciones de la derivada.
A partir de acá empiezan las aplicaciones, la derivada. Todas las aplicaciones. Estas aplicaciones, una de ellas, se refleja este teorema. ¿Qué dice este teorema? ¿No? Teorema dice el criterio para el crecimiento y decrecimiento de una función. Que muchas veces acá, al hablar de crecimiento o de crecimiento, se habla intervalos, determinar los intervalos de monotonía. Por ahí va a aparecer la notación o la descripción, intervalos de monotonía. Monotonía. Al hablar de intervalo de monotonía se está refiriendo a ver dónde la función es creciente y decreciente. Vamos a ver un ejemplo para precisar esa idea. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para usar este teorema? Mire, la primera condición es que la función debe ser continua en el intervalo cerrado. ¿Eh? La función debe ser continua en el intervalo cerrado. Esa es la primera condición. Y la segunda, que debe ser derivable en el abierto. ¿No? Se dan cuenta que la condicionalidad para la derivabilidad está siendo menos en el tema del dominio. O sea, la función debe ser continua, sí, en el cerrado, pero no necesariamente derivable en el cerrado. Por eso se considera de manera general que la función sea derivable en el abierto. Entonces, esas son las condiciones del teorema, son las condiciones del teorema. Bajo estas condiciones, digo lo siguiente. La primera, si la derivada es positiva, para todo elemento que está en un determinado intervalo abierto, por eso que acá aparece abierto la condición, entonces f es creciente en el intervalo cerrado. Luego, esa sería la primera implicancia. Si tienen la derivada positiva, entonces la función es creciente en dicho intervalo. La segunda es, si tienen la derivada negativa, para todo x, entonces la función es decreciente, ¿no? Es decreciente en ese intervalo. Entonces, reitero, esta es una de las primeras aplicaciones que se ve entre la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, sea la función, sea f, una función sencilla para entender la idea, luego ya veremos funciones más complejas. Por ejemplo, la función menos x al cuadrado más 2, por ejemplo. Donde consideremos que más 1 para que salga exacto. Que sea más 1. Por ejemplo, donde el dominio sea desde menos 1 hasta 1, por ejemplo. Por ejemplo, si esta función definida sobre este dominio determine los intervalos de monotonía. Por cuestiones netamente, ¿no? Prácticas, se considera los intervalos de monotonía. ¿A qué se está refiriendo? Ya lo había mencionado arriba. Ver si la función es creciente o decreciente. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo, en qué intervalos la función está siendo creciente y decreciente? Evidentemente la función, geométricamente ustedes la pueden ver, es rápido de graficar, no hay nada que hacer, esta es una función básica. Entonces, pues acá sería, si x vale 0, vale 1, entonces estaríamos hablando de una función, una gráfica de esta forma, algo así. Y fácilmente se puede ver cuánto vale este elemento y cuánto vale este de acá, ¿no? Como pueden ver en el extremo, si vale menos 1, esto se hace 0, entonces acá sería menos 1. Si la función vale 1, también se hace 0, entonces acá sería 1. Entonces, el dominio de donde yo pido hallar el crecimiento y decrecimiento de la función es todo esto. Este es el dominio, geométricamente hablando. Entonces, yo tengo que ver en este intervalo dónde la función es creciente y decreciente bajo la lógica del teorema que estamos haciendo arriba. Entonces, para lograr hacer ese análisis, se hace lo siguiente. El primer paso es que ustedes deriven la función donde van a encontrar los puntos críticos, algunos libros le llaman puntos críticos,
a otro libro le llaman valores críticos. Valores críticos. Bueno, vamos a considerar, en todo caso nos quedamos con puntos críticos. O sea, lo primero cuando te piden hallar los intervalos de monotonía, primero tienes que hallar los puntos críticos. Y para hallar los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de la función igual a 0. ¿No? Esta función la vamos a igualar a 0. Entonces, como pueden ver, derivar esa función es inmediato. La derivada de esa función viene a ser igual a menos 2x. ¿Cierto? Si es menos 2x, si le igualamos a 0, esto de acá vendría a ser menos 2x igual a 0. Es evidente que x igual a 0. Muy bien, entonces el único punto crítico que tenemos para este caso es x igual a 0. Entonces este sería el punto crítico. Ojo que para esta función hay uno. Hay funciones que pueden tener 3, 4 puntos críticos. Ojo, para un ejemplo, para darle la idea, solamente considerar un punto crítico. Hay funciones que pueden tener 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que han obtenido el primer paso, el punto crítico, ¿no? Una vez que han obtenido el punto crítico, vamos a otra diapositiva. Entonces, el primer paso que hicimos, el punto crítico, tuvimos que x igual a 0. Se van a la recta, o el dominio donde están considerando, ¿no? En este caso el dominio está haciendo desde menos 1 hasta 1, ¿no? Ubican el punto crítico de 0 y lo separan por intervalos. Como yo estoy considerando solamente el dominio desde menos 1 hasta 1, los intervalos que se van a generar serían este que está acá con este que está acá. 2 intervalos, ¿no? Este intervalo y este de acá. Una vez que tienen los intervalos, lo que van a hacer es un punto de prueba. Van a hacer un punto de prueba. Por acá lo voy a considerar punto de prueba. Un punto de prueba. Un punto de prueba. ¿En qué consiste el punto de prueba? Adentro del intervalo eligen un elemento, es decir, un valor. Por ejemplo, acá yo puedo elegir menos 0,5 y por acá yo elijo un 0,5. Estos elementos que estoy eligiendo dentro de los intervalos los voy a evaluar en la derivada. El segundo paso, vamos a ponerle ahí puntos críticos, que consideramos el primero. El segundo punto, evaluamos la derivada. Evaluamos la derivada en puntos de prueba. Obviamente ahora lo estoy poniendo de esa forma, esto lo pueden hacer de forma directa. Evaluamos la derivada en los puntos x igual a menos 0,5 y en el x igual a 0,5. ¿Y qué me va a permitir hallar en esto? ¿Qué me va a permitir establecer que justamente si en esos puntos me sale positiva la derivada, estaríamos hablando que es creciente, y si negativa, diremos que es decreciente? Pues muy bien, evaluamos en el punto x igual a menos 0,5, evaluamos la derivada, que en efecto la derivada, la hicimos hace un momento, sabemos que es menos 2x. Entonces, si evaluamos la derivada en menos 0,x, ¿no? Es evidente que me va a quedar, como esta es la derivada, sería menos 2 multiplicado por 0,5. Y es evidente que esto sale 1. Como este de acá me sale positivo, esto me sale mayor que 0, volvemos a nuestro teorema que nos dice si la derivada es positiva para todo el intervalo, entonces la función es creciente. Entonces, como me está saliendo en este punto de prueba positiva, si tú eliges otro punto por acá, pues, se te va a seguir siendo positiva. Entonces quiere decir que la función acá f es creciente. F es creciente. Entonces yo estilo, ustedes lo pueden hacer de manera similar, algunos libros lo consideran, yo estilo ponerle que cuando es creciente, yo le pongo una flechita hacia arriba, ¿no? Creciente. Entonces eso me está indicando que al hacer una flechita hacia arriba la función es creciente. ¿De acuerdo? Eso sería para el primer punto. Pues vamos a ver el segundo. El segundo punto es cuando x es igual a 0,5. Evaluamos la derivada. Ojo, estamos evaluando en la derivada.
Esto va a ser igual a menos 2 multiplicado por 0,5. Y como podemos observar, le va a salir menos 1. Esto es menor que 0. Entonces, como x es menor que 0, justamente f es decreciente. Decreciente, ¿cierto? Es decreciente. Entonces, como es decreciente, reitero, yo lo caracterizo con una flechita hacia abajo. Decreciente. Entonces, los intervalos donde la función está siendo creciente y decreciente, es evidente que cuando está siendo creciente el intervalo, es exactamente desde menos 1 hasta 0. Inclusive acá puede ser cerrado, no se olviden, de acuerdo al teorema, ¿no? Acá pueden ponerle x pertenece al intervalo. Pero por tema de derivada vamos a considerar abierto, ¿no? Vamos a considerar abierto para evitar confusión. Es decreciente en este intervalo y acá sería que es, ¿no?, decreciente en el intervalo desde 0 hasta de 0 hasta 1. Pero podemos connotarlo con el teorema, es claro acá. Si dice si la derivada es positiva a un determinado intervalo abierto, entonces la función es creciente en el cerrado, ¿no? Se puede usar esta connotación. ¿De acuerdo? Muy bien. En todo caso, acá podemos poner que la derivada, para que sea pertinente de acuerdo a lo que hemos visto en el teorema, la derivada es positiva cuando el x pertenece acá. Y la derivada es negativa cuando el x pertenece en este intervalo, que también lo pueden considerar arriba. Por acá obviamente la anotación sería que esta será derivada, es positiva, y por acá la derivada es negativa. Y mire, esa es la interpretación dentro del punto de vista analítico, ¿no? Y si ustedes se van por un momento al gráfico, se puede evidenciar, ¿no? En el gráfico podemos ver que a partir del punto menos 1 hasta 0, es evidente que la gráfica es creciente. Ahí está. Y a partir de 0, la gráfica es decreciente. Es decir, ¿no?, se está haciendo fe del teorema. Geométricamente lo podemos ver, ¿no? Creciente y decreciente. Y analíticamente, mediante el teorema, se está probando eso, ¿no? Se está probando eso. Y miren, vamos para hacer una observación ahí, para hacer una observación, jóvenes. Ojo con la observación que le voy a hacer para terminar la idea, y ahí les voy a hacer las consultas si me han entendido. La observación, miren. Miren la observación que va a ser la comparación. La función original es menos x al cuadrado más 1. Esta es la función original. La derivada de la función es menos 2x. Si ustedes establecen la gráfica de la función original, ya acabamos de verla, ¿no? Su gráfica viene a ser de esta forma, ¿no? Menos 1, por acá 1. Acá vale 0. Esta es la gráfica de la función. Y miren la gráfica de la derivada. Estamos haciendo una comparación geométrica, ¿no? No analítica, sino geométrica. Si ustedes ven la derivada, grafican la derivada, su derivada va a ser así. Algo así. Bueno, por acá estará el intervalo menos 1 y por acá estará 1. Estará 1. Como pueden ver, acá la función creciente, ¿no? Se puede ver. Y acá, como es creciente, la derivada está por encima del eje x, es decir, acá está siendo positiva. Y a partir de acá la función es decreciente, ¿no? A partir de 0. ¿Y qué está haciendo la derivada? Geométricamente hablando, está por debajo del eje x. Está siendo negativa. ¿Se dan cuenta? O sea, acá se ve, ¿no? Si ven ahí una equivalencia. ¿Cómo estás haciendo la comparación? Cuando la función crece en el intervalo, me refiero acá, de menos 1 hasta 0, y acá justamente la derivada es positiva, en este intervalo, ¿eh? De menos 1 hasta 0. Es positiva, ¿ves? Creciente, positiva. El otro intervalo, cuando x pertenece desde 0 hasta 1, acá está, ¿no? El intervalo de 0 a 1, la función ¿qué cosa? Está negativa, por estar por debajo del eje x. ¿No se dan cuenta? Entonces ahí se está viendo la comparación analítica que hemos visto en la parte anterior, y acá está viendo la comparación geométrica, ¿no? Que se compensa ahí. Cuando es creciente, geométricamente, la gráfica tiene que estar por encima, y cuando es decreciente, la gráfica tiene que estar por debajo. Y este punto de corte, como ven acá, ya que lo estoy viendo, este punto crítico, que ven acá, porque este es el punto crítico, en el punto crítico es que está cambiando el signo de la derivada.
Está cambiando de positiva a negativa a partir de este punto crítico. Y justamente, ¿por qué está cambiando? Porque se dan cuenta geométricamente puede pasar por acá una recta tangente. Una recta tangente en ese punto. Ya más adelante vamos a ver el criterio de la primera derivada, pero ya le estoy adelantando. Si se dan cuenta, cuando cambia de positivo a negativo, ¿qué está pasando acá? Acá hay un elemento max. Hay un elemento max. Bueno, eso ya lo veremos según teorema. ¿No? Estoy haciendo la referencia al punto crítico que está pasando. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, Dime. una consulta es respecto cuando uno intenta probar para saber si la pendiente es positiva o negativa y Ya. determinar si es creciente o decreciente, tiene que ser valores cercanos a ese punto, ¿verdad? Ah, por Bastante supuesto. cercanos. En cierta Profesor, forma, entonces, dentro del intervalo, dentro del intervalo. Tiene que ser exactamente dentro del intervalo. O sea, dentro del profesor, intervalo abierto. ujú, y si hubiera dos puntos, así que dijo, mm, que hacen que la derivada sea igual a cero y Ya. son bastante cercanos, ¿cómo es que puedo probar si... Ya, miren. Esa pregunta le voy a poner un ejemplo ahorita. Ustedes me van a conseguir la derivada y lo vamos a discutir. ¿Vamos? A ver, vamos a ver un ejemplo. Espérenme un ratito. A ver, vamos a ver. Ustedes van a hacer la derivada y ustedes van a hallar los puntos críticos y le hacemos un análisis. A ver, déjenme poner un... A ver. Determinar. Determinar. Eso lo voy a dejar como ejemplo 2. Ejemplo 2. Determinar. Determinar. Los intervalos de monotonía de la siguiente función. De la siguiente función. F de x igual a raíz cuadrada x al cuadrado menos 1. X, bueno. A ver. Ustedes van a hallar los puntos críticos, los intervalos, puntos críticos. A ver, jóvenes, pónganse a hacer cuáles son los puntos críticos y me avisan. Y ahí hacemos el análisis. A derivar, jóvenes. Puntos críticos. Antes que les pida los puntos críticos, una cosita acá. Me he olvidado decirles. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Un ratito acá. Antes de que... Dentro de los puntos críticos, en todo caso les hago una observación acá, para que me hagan ese ejemplo y ahí poder discutir. A ver, acá. Acá. Observación. Ojo con esta observación. Antes que me olvide. Observación. Y con respecto a los puntos críticos. Se llama punto crítico. Se llama punto crítico. Se llama punto crítico. Se llama punto crítico. A los elementos. Donde exista la derivada, y se haga cero, por ejemplo, donde exista la derivada de la función, donde se haga cero, y además exista la derivada, y acá, mejor así, un ratito. Vamos a hacerlo de tal manera que me entiendan la idea.
se llama punto crítico a los elementos donde exista la derivada, es decir, que la derivada en esos elementos sea 0 y donde no exista la derivada. No exista la derivada. No exista la derivada. Es decir, que la derivada en los elementos sea indeterminado. Es decir, que f de x sea indeterminado. Indeterminado. Es decir, sea indeterminado. ¿Qué les trato de decir en esto en resumen? Así para hacerles claro. Es que puede ser que tenga un elemento x igual a 0, x igual a 1, x igual a x2. Entonces, voy a considerar puntos críticos donde la derivada en x0, por ejemplo, se haga 0, en x1 se haga 0, y el otro también donde x igual a x2 no existe, es decir, esto se puede ir al más o al menos infinito. Entonces, todos estos puntos de acá se llaman puntos críticos. Reitero, se considera puntos críticos donde la derivada se hace 0 y donde no necesariamente existe. ¿De acuerdo? Se considera puntos críticos. Para hacerles un ejemplo claro, para que me entiendan esa idea, es por ejemplo, un ratito, y ahí hacen el ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, miren, para que me entiendan la idea. Por ejemplo, yo les pido analizar, perdón, por ejemplo, la función que ya hemos estado viendo hasta el cansancio, la función raíz. Yo sé que la derivada de esta función, yo sé fácilmente que la derivada de esta función es un medio raíz de x. Si yo quiero hallar los puntos críticos de esta función, le igualo la derivada a 0, es decir, que va a ser 1 sobre 2 raíz de x, esto igual a 0. Se puede evidenciar que no hay un elemento acá, se puede evidenciar que no hay un elemento que esto se haga 0. Pero sí hay un elemento donde no está definida. ¿Ese elemento cuál es x0? En x0 no existe la derivada. No existe la derivada en 0. Se puede evidenciar porque uno solo es indeterminado. Sin embargo, este x igual a 0 es un punto crítico. O sea, el punto crítico para esto es exactamente igual a 0. Como es este punto crítico, puedo yo analizar si la función es creciente en el dominio respectivo. Como pueden ver, la función, esta geométricamente sabemos que es así, ¿no? Es xy, y el punto crítico encontrado es este, donde no existe la derivada, ojo. Pero yo esto lo estoy considerando como punto crítico, ojo, estoy siendo bien preciso. Entonces, a partir de este punto crítico me generan los intervalos. Es evidente que el dominio de la función va de 0 a infinito. Entonces, ¿yo qué hago acá? Elijo un elemento acá, por ejemplo, puede ser 1, y lo evalúo en la derivada. Es decir, esto de acá, sí o sí lo considero dentro del análisis. O sea, donde existe la derivada, sí o sí tienen que considerar esos elementos para hacer todo el análisis del crecimiento y decrecimiento de la función. Así no exista la derivada. ¿Estamos? Entonces, acá para terminar, y luego les paso el ejemplo, la derivada en 1, estoy eligiendo un punto arbitrario cualquiera, punto de prueba, entonces la derivada, como pueden ver, exactamente es un medio, porque acá la raíz de 1 es 1, y se dan cuenta que esto es positivo, y se pueden ver justamente que la derivada es positiva, efectivamente. ¿Por qué? Porque la función es creciente. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, lo que les trataba de decir acá. Los puntos críticos son donde la derivada existe y se hace 0, y donde no existe, que se puede hacer más o menos infinito. ¿Les quedó claro esa parte, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Si eso les ha quedado claro, perfecto. Ahora sí, encuéntrenme los puntos críticos de esa función. Una consulta, profesor. Sí, dime. ¿Podría regresar al gráfico anterior, al último ejemplo, por favor? Ya. Sí, ya, claro. Ahí en ese ejemplo, si un punto crítico estuviera a la izquierda del 0, podría, o sea, no existe en ese intervalo la función, podría tomar ese punto para ver si es ascendente o descendente.
Claro, siento- lo que pasa es que también tienes que darte cuenta, más o menos yo sé por dónde vas, tienes que darte cuenta del tema del dominio también. Si te das cuenta, el dominio de esta función, ¿de dónde es? De 0 más Abajo. infinito. No tendría sentido hacerle el análisis por acá porque no existe. Claro, o O sea, sea, aunque esté el punto crítico a la izquierda, entonces ahí no hago el análisis. a la izquierda. Claro. No, Buena pregunta. Sí, ya sé lo que. Buena pregunta. Supongamos que dentro del esto te sale un punto crítico, o sea, dentro de la derivada igualas a cero, y te sale, por ejemplo, x igual a -1, el punto crítico. Pero este punto crítico tienes que darte cuenta si está en el dominio. Si no está en el dominio, no tiene sentido hacer análisis. No sé si creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? sí, sí, profesor. Claro, o sea, el punto crítico tiene que estar dentro del dominio. O sea, dentro de ese dominio de la función original, pues, ¿no? Ah, Eso o sí, sea, profesor, disculpe, todo punto crítico tiene que estar dentro de la función original, del dominio claro, del dentro del dominio, claro, dentro del dominio. Porque se dan cuenta, no necesariamente todas las funciones, cuando derivan, el dominio va a prevalecer, ¿no? Eso es evidente en este ejemplo sencillo, ¿no? El cero, por ejemplo, no está siendo parte de la función derivada, ¿no? No está siendo, pero sí, ese cero sí pertenece al dominio. Claro, o sea, los elementos tienen que pertenecer al dominio de la función, si no, no tendría sentido. Claro, por ejemplo, acá tú me dices, sale -1, pero el -1 no está en el dominio, entonces no tiene sentido, ¿no? Porque no va a haber gráfico. Entonces, ¿qué análisis vas a hacer? No tiene ni el mínimo sentido. Sí, está bien, tu pregunta es muy precisa, o sea, está bien. Eso se va a ir viendo, se va a ir perfeccionando en el transcurso que vamos a ir viendo, porque ya vemos todas las aplicaciones, vamos a ver puntos críticos para hallar extremos, ahí se van a ir perfeccionando algunas cosas que de repente por ahí quedan un poco sueltas. Pero está bien, tu pregunta es correcta. Muy bien. Perfecto. Entonces, si eso está claro, por favor, lánceme los puntos críticos de esa función. 0 más -1. Muy bien, 0. profesor, -1, 1. Ya, 0 no está dentro del dominio, profe. desde menos infinito hasta -1 y desde 1 hasta más infinito. claro. Acá es 1 y -1. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos -1 abierto a 1 abierto. Sí, Claro, exacto. ¿No? Todos los reales, le vas a quitar esos elementos, porque esto va a ser positivo. Es decir, le vas a quitar el intervalo, ¿no? El intervalo, ¿cierto? ¿Qué intervalo es? Desde -1. Hasta. -1, 1 abierto, 1, 1 abierto. Claro, ese es lo mismo. Muy bien, entonces, por ahí va la cosa. A ver, díctenme cuál es la derivada de la función. X por x al cuadrado menos 1 elevado a la -1 media. Toca como cociente, pues, ¿no? Arriba es X y abajo, ¿qué Ya, queda? x sobre x al cuadrado menos 1. Todo eso en raíz. Muy bien. Esto igual a 0. Muy bien, es evidente que han hallado la derivada y de acá se da la sorpresa que tienen 0. O en 0, obviamente la derivada se hace 0, ¿no? Por este punto. Pero si se dan cuenta, el x0 no pertenece al dominio. Entonces no tiene ya sentido hacerle el análisis en 0. Pero los puntos x igual a -1 y x igual a 1 sí son parte del dominio. Entonces tendrían que hacer el análisis acá. En este de acá se descarta porque no pertenece al dominio. No solamente tendríamos que ver esto de acá nomás. Entonces ahí tienen, pues, ¿no? Acá estará -1 y por acá estará 1, ¿no? Entonces van a hacer el análisis acá y acá, pues. Nada más. Tendrían que ver qué pasa en este intervalo y qué pasa acá. Porque este no es parte del dominio, entonces no va a haber gráfico ahí. ¿No? No va a haber gráfico en esa parte. Justamente porque ahí pertenece a los complejos. Entonces ahí tendrían que ver, elegir un elemento acá, ¿no? Elegir un elemento dentro de este intervalo, ¿no? Acá un elemento cualquiera y un elemento de acá, y por ejemplo acá pueden ser -2 si queremos, por acá hay x igual a 2. Y lo evalúan, pues, ¿no? Evalúan estos elementos, y ustedes me dicen cuánto vale esa derivada. Entonces, el primer paso, como reiteré, es encontrar los puntos críticos que sean parte del dominio, y luego hacen el análisis. Acá, como pueden ver, que no existe, eso que les quede claro, no existe la derivada, no existe la derivada en -1, tampoco existe la derivada en 1. Sin embargo, son puntos críticos.
Que les quede claro eso. Bien, entonces muy bien. A ver, ustedes me dicen, en el primer intervalo, ¿la función es creciente o decreciente? Eso sale al toque, ¿ah? Decreciente, profe. Claro, en el primer decreciente. Es evidente. Es decreciente. Claro, una flechita así. Y en el segundo, Creciente. creciente. Y eso se pueden dar cuenta por la función, ¿sí o no? Porque en la parte de abajo, ¿qué va a pasar en la parte de abajo? Positivo. Positivo. Siempre va a ser positiva, pues a eso no hay forma que sea negativa. Entonces, ¿en qué se van a ver? Inmediatamente van a analizar el X nada más. Si reemplazan el X menos 2, va a ser negativo. Si reemplazan en 2, va a ser positivo. ¿No? Y si ustedes evalúan el gráfico, ¿no? Pueden usar el gráfico como referencia y ahí se van a dar cuenta que la función es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Les va a dejar les va a dar ejemplos Profesor, ahí. Sí, dime. profesor, como dice la monotonía, la siguiente función, esa función la puedo seguir derivando, puedo seguir, o ya es necesario. ¿Puedes seguir qué cosa? Puedo seguir derivando la función, o es que ya no es necesario. Bueno, no se te escucha muy bien. Me parece que me estás preguntando si puedo derivar la función otra vez. Ujú. Por supuesto que se puede derivar. Por supuesto que puedes hacer la derivada. No significa que la derivada no exista, puede existir la derivada en 2, en menos 2, no hay problema, existe, se da cuenta en primero. Y si tú evalúas la derivada en 2, está existiendo, en menos 2 también. Y sí puede derivar. La segunda derivada justamente es para ir al punto de inflexión. Eso ya veremos la próxima semana. Más probable que lo veamos la semana del lunes. Eso ya es para punto de inflexión. Ya lo vamos a usar en su determinado momento. Por ahora, acá nomás. Entonces, para resumir el problema, si les piden los intervalos de monotonía, lo único que tienen que mencionar ustedes que la función es creciente y decreciente en los determinados intervalos, ¿no? Entonces acá, para resumir, hemos hallado los puntos críticos, que eran estos de acá, y la parte 2 simplemente establece que f es creciente en el intervalo, se puede ver que es creciente en el intervalo cuando x pertenece desde menos infinito hasta menos 2, ¿no? Ahí será la función creciente. Y f, decreciente, perdón, decreciente, me estoy confundiendo, ahí es decreciente. F es decreciente, vamos a ponerlo acá. F es decreciente en ese intervalo, F es decreciente, ¿no? Es decreciente. Y en la otra sería F es creciente en el intervalo cuando pertenece a dónde? Del 1, es 1 menos 1, al más infinito, ¿no? Entonces, cada vez que les pidamos analizar los intervalos, tienen que concluir que la función es creciente y decreciente en los intervalos respectivos, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, Jorge. ¿Qué más? Ay, teorema de Rolle, que más me falta 3 teoremas, teorema de medio. Rolle. Cauchy. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. O sea, el punto de inflexión es hasta dónde te permite derivar a la función, hasta dónde es posible.
No, no. ¿Te permite El pu- hallar? no, el punto de inflexión es donde geométricamente, es por ejemplo en tu vida, ¿no? Punto de inflexión es, ponlo al contexto, el contexto real de ustedes. El punto de inflexión es donde tú puedes cambiar una actitud de repente, ¿no? Y se usa en el común denominador, ¿no? Del día a diario, ¿no? Punto de inflexión dice donde tú cambias una actitud, donde tú cambias de repente un proceso, ¿no? Siempre se habla de punto de inflexión, ¿no? No tiene nada que ver con el orden de la derivación. Punto de inflexión es del punto de vista geométrico, del punto de vista geométrico, nada más. Por eso te digo, no te me adelantes simplemente. Lo vamos a hacer con calma cuando ya veamos la segunda derivada, cuando usemos el criterio de primera y segunda derivada. Eso es para valores extremos. Así que con calma. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Ok. Muy bien. En tu caso voy a hacerle, vamos a poner un ejemplito más. Los teoremas lo va a ver el día miércoles, esos 3 teoremas que quedan. Y para agarrarlos ahí, hacer un ejemplito más, esta parte. Acá. A ver, una función más. 3. Claro, 3. Determinar los intervalos de monotonía de la función siguiente. De la función f de x igual a x sobre raíz de x al cuadrado menos 4. Listo, jóvenes. Acá sí necesito voluntarios. Voluntarios necesito. Jóvenes, Profesor, ¿sale el más 2 y menos 2? ¿cómo? Sale 2 y menos 1. Ya, por ahí respuestas. No, sino el más 2 y menos 2. Ya, menos 2 y 2. A ver, el resto.
Más 2 y menos 2 también, profe. Ya. Sí, está bien, profe. Ya. Sí sale eso, ¿Cuál, profe. cuál es la derivada? Por acá, ¿cuál es la derivada? ¿Lo escribo, profe? Menos 4 sobre x al cuadrado menos 4 por la raíz x al cuadrado menos 4. Así sale la derivada. No, el menos afuera de todo. El El menos menos. 4 no es, sino el menos está en toda la expresión. Ah, claro, igual, lo pongo a menos Ah, arriba, igual. No hay sí. una variación. Esa es la derivada. No, abajo es por x al cuadrado menos 4. Por x al cuadrado menos 4. Entiendo. No sé, ¿estás haciendo la diferencia entre esto? No veo mucha diferencia. Lo pongo el menos acá, lo pongo acá, no hay diferencia. ¿Están todos de acuerdo con esa derivada? Profesor, no Me sería salió diferente, profe. A ver, 1 otra. sobre, 1 sobre raíz de x al cuadrado Puesto. menos x sobre 2 por raíz de x al cuadrado al cubo. Ya ve. Díctame con calma. 1 arriba, abajo. Raíz de x al cuadrado menos 4. Ya. Menos, Abajo. no, aparte, x medios sobre raíz de x al cuadrado menos 4 al cubo, el cubo, Todo esto al cubo. la raíz, ajá. No sé. Derivada, no se pasen. Esa derivada. Regla de Profe, a mí derivación. me salió ¿Qué le diferente. falta? Profe, ¿qué le falta? No sé. Ustedes dirán, pero no. El 2 sobra, profe, y x medios. Y es x al cuadrado. ¿Esto de acá qué cosa es? Es x No al sé. cuadrado y el 2 no va, se va. ¿Así? Y sin Ya. ese 2. Sin el 2, ¿ya? Sí, sí. Esa es la derivada. Sí. ¿Ya? Si eso es la derivada, los puntos críticos, ¿cuáles son? Profe, a mí me sale otra derivada. Ya, ¿cuál es la derivada? A ver. Menos 4 sobre x al cuadrado menos 4. Todo eso por raíz de x al cuadrado menos 4. Eso es lo que le dije, profe. Ya, en todo caso, es al cubo. Sí, profe, le falta el cubo. Esa derivada sale de chupa y h. Ya, es al cubo, nada más. Listo. ¿Estás seguro con la derivada? Profesor, No se pasen, ¿ah? Están llorando con la derivada. Esta difusión es complicada de derivar, ¿ah? profesor, ¿Sí? es decreciente de menos infinito a menos 2 Ya, y creciente de 2 a más infinito. Y con puntos críticos de menos 2 a 2. ya. Son 3 intervalos, creo, ¿no? O solamente 2. 2, profe, el de menos 2 a 2 no está considerado Ok, abierto. No está dentro del dominio de la función original. ya. Ya, ¿acá qué cosa es? En el menos 2. Ah, es decreciente. Ya, es decreciente. Acá es decreciente. Sí, profesor.
Y acá, Creciente. creciente. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Profesor, creo que es al revés. Ya. Por ahí dice alguien que es al revés, ya. Vamos poniendo todas las posiciones, ¿no? Al revés, acá dice que es creciente y acá hay creciente. ¿Ya? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Alguien más? El azulito está bien, profe. Sí, profe, el azulito. Sí, profe, me acabo de verificar. ¿Alguien puede hacer el gráfico de la función? A ver. ¿Alguien puede hacer gráfico? A ver. Voluntario. Profe, todo no sería decreciente. Por eso les digo, hagan el gráfico. Voluntario. ¿Es el gráfico? ¿Sí? Ya no puedes prenderlo normal. Hola. ¿Dónde estás? Ah, Oye, apaga tu micrófono, no sé quién está hablando. Ya. Ya, Michael. Ya. ¿Ese es el gráfico? Sí, más o menos así, profe. Disculpe que no se entiende muy bien. Bien, en resumen, de acuerdo al gráfico, la función es creciente o decreciente en los dos intervalos. Decreciente. Decreciente. Es decreciente, es evidente, ¿no? No se pasen, ¿ah? Ustedes evalúan un elemento es evidente que va a ser decreciente en los dos lados. ¿Por qué? Si acá ponen -2, y acá ponen 2, o perdón, acá -4, acá ponen 4, y si ustedes saben que la derivada es esta, y no tienen ningún x arriba, ustedes muy bien saben que la parte de adentro nunca va a ser negativa. Esto siempre va a ser positiva. No hay forma que esto se vuelva negativo, porque esta es una raíz cuadrada. Entonces, si lo llevas al cubo, no va a cambiar. Entonces, cualquier positivo, lo llevas al cubo, sigue siendo positivo. Entonces, por más que tú le pongas el x, -4, -6, -8, le pongas positivo, +4, no va a cambiar el signo, porque esto de acá siempre va a ser positivo y arriba tienes el menos, entonces la función siempre va a ser decreciente, ¿no? Entonces es evidente que siempre va a ser, ojo con eso, vayan, teoría ahí, teoría de números reales, ¿eh? No se pasen, esa es teoría de números reales. Así que ojo con eso. La función es decreciente en los dos lados, obviamente. Es decreciente, ¿ven? Entonces, es una cuestión ya, se dan cuenta ahí, y como yo le dije, las herramientas derivadas, la regla de derivación tienen que tener claras. Tienen que tener claras. Para este tipo de ejemplos, en algunos funciona, en el otro de repente no funciona. Por ejemplo, cuando tienen este tipo de funciones, f de x, ¿no? Como ese momento, lo pueden usar como producto, porque eso lo puedes ver como x al cuadrado -2, -4 creo era, y le da la -1 Lo puedes ver esa función de esta manera. Y como lo ves de esa manera, puedes usar el producto. Y de repente por ahí se les hace más fácil, ¿no? Por ejemplo, derivar este producto. Es evidente que la derivada del primero va a ser 1. Entonces solamente le va a quedar x al cuadrado -4. Se le va a la 1. Esa sería la derivada de la primera expresión. Menos, o acá sería menos, la derivada del segundo. Yo voy a derivar el segundo. Entonces, si yo derivo el segundo, va a ser menos. Acá, como pueden ver, va a ser 1/2. Por eso yo le estoy poniendo menos. Y acá me va a quedar x al cuadrado -4. X al cuadrado -4. Regla cadena. ¿No? Regla cadena. Y esto va a ser 2x. Obviamente acá falta el exponente, porque sería -1/2 menos 1 va a ser -3/2. ¿No?
eso por X, ¿no? Porque estoy derivando, ojo, acá estoy derivando esta expresión. Entonces, que me va a salir toda la derivada de esa expresión, va a ser esto, multiplicado por el X que está acá, pues, ¿no? Y les va a quedar eso. Entonces, sí, eso sería, ¿no? Y una forma de repente de que puedan abreviar pasos para que les salga más rápido la derivada. Si se dan cuenta, este término que está acá se repite acá. Entonces ustedes lo pueden factorizar. Eso quiere decir que x al cuadrado menos 4, esto lo factorizan, ¿no? Y como factorizan esa expresión, les va a quedar internamente, acá les va a quedar 1. Menos, si se dan cuenta, acá también el 2 se va. Entonces, ¿qué le va a quedar? Menos 1, y acá, ¿qué va a quedar? Exactamente va a quedar x al cuadrado menos 4 elevado a la menos 1. ¿Por qué? Por x al cuadrado, ¿sí? En cierta forma se deshacen de la raíz. Y este ya, como que ya, al no tener la raíz un poco más manejable, se van a encontrar con ese tipo de expresiones, por eso le está diciendo este ejemplo, para que puedan tener en todo caso esa viabilidad. Acá lo que le va a quedar es 1 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, porque este menos 1 se convierte en fracción. Y es evidente que la expresión de acá sigue quedando, y se va quedando x al cuadrado menos 4 elevado a la menos 1 medio, y por acá, mínimo común múltiplo, le va a salir x menos 4 menos x al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre x al cuadrado menos 4. Esto de acá se va y le va a quedar menos 4, y de ahí sale justamente la derivada que uno me mencionaba. ¿De acuerdo? Obviamente este lo bajan y de ahí se va a quedar al cubo, ¿no? Va a quedar x al cuadrado menos 4, esto le va a la 3 medios, ¿no? A la 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma que pueden viabilizar la derivada y lo pueden manejar como producto. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque al problema así se les va a estar proponiendo. Así que ojo con eso. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Sí? profesor, entonces las dos expresiones que se habían mencionado eran lo mismo. Ah, claro, lo que faltaba que la de acá estaba bien. Sí, O sí. sea, claro, o sea, la penúltima expresión es el mismo que el de abajo. Claro, esta es la misma, se dan cuenta, es la misma. ¿Qué es lo que faltaba acá? Factorizar este término para que les quede Sí. esto. O simplemente Sí, saca mínimo, saca mínimo común múltiplo acá y te queda esto. Claro, lo que han hecho es, ¿no? Como le digo, es simplemente sacar el mínimo y ahí arriba se ve el x cuadrado y solamente les queda la expresión de abajo, ¿no? Este ya es cuestión de manejo algebraico, ¿no? Ya ustedes tienen que viabilizar eso, por eso hay muchos problemas como este. Una forma, bueno, lo veo yo más viable porque como producto lo pueden manejar mejor, ¿no? Como cociente un poco que ¿no? Se vuelve más tedioso, pero lo pueden manejar como producto cuando tengan este tipo de funciones. ¿De acuerdo? Y jóvenes, les voy a dejar un ejemplo, como quedamos, les voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo hagan y lo vemos el día miércoles. Por acá va a ver. Quedaron 3 en el primero, acá les voy a dejar un ejercicio más. Un ejercicio más. Acá. Ejercicio. Está quedando como ejercicio, así que evalúen los dos primeros que hay, y acá le van a ejercicio. Ejercicio. 1. Determinar los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía de la función siguiente. F de x igual, por ejemplo, x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, sobre la raíz de x al cuadrado menos 9. Menos 9. ¿Ya? Menos 9. Por favor, háganlo. Por favor, hagan el análisis. Y cuando trabajan en grupos jóvenes, si uno lo hace, compártanlo con el otro. Cualquier, ¿no? Pues es un trabajo en equipo. Y todos estudian, ¿no? O sea, no solamente que lo hace estudie. La idea es que si hacen equipo, van a compartir los problemas, uno desarrolla uno, el otro así. Y la idea es que compartan sus problemas y se puedan ayudar.
Esa es la idea. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Queda claro? Entonces quedan 4 problemas. Profesor, ¿Es Sí, 4 o 9? 4. Este sería 1. Acá arriba No, hay no, 3. no, el ejercicio que está abajo, ese Ah, sí, ese es 9. 9. 9. Ah, ya, bro. Sí, ese es 9. Ese es 9. Lo voy a poner de 9. Es 9. Acá es 9, ¿eh? Ojo, ese es 9. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, por hoy es suficiente. Profesor, ese ejercicio también en grupo. Por supuesto, son 4. Por eso que en la parte de acá hay 3. Derivada de orden superior, acá están los primeros. Sí. Acá hay 3. Allá, B, C. Esos 3 más el último que acabamos de dejar, 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Sí, 4 profesor, otra consulta. Con respecto al mismo ejercicio que acabamos de hacer, ¿cómo lo va a considerar en el examen? ¿Va a considerar que todo esté ya reducido? Como la última expresión, ¿Cómo, cómo, con el cómo? menos 4. Ya factorizado. O sea, la Claro. derivada toda factorizada. Ah, O sea, claro, lo por va a eso. considerar. A eso me Lógico. refiero. No, no, cuando ustedes se les deja determinar, en este caso, Mondoni tiene que hacer el análisis. Tienen que hacer los puntos críticos, tienen que hacer la derivada, cómo se hace todo el procedimiento. Ojo, que yo voy a evaluar el proceso. Tienen que hacer procedimiento. No tiene sentido si no hay un procedimiento. ¿Ya? No sé si eso es lo que querías consultar. No, claro, o sea, el procedimiento sí, sino que yo me refiero, cuando al momento de evaluarlo, usted sugirió que debamos tener la expresión más reducida, ¿no? Por eso lo puso en el problema. Por eso, O al menos 4. claro, por eso te digo, que tienen que empezar por arriba. O sea, acá Sí, hacer 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Tienen que hacer eso. ok. Claro, ¿por qué? ¿Por qué necesitan tener la expresión reducida? Porque cuando veamos intervalos, ya intervalos de concavidad, necesitan la segunda derivada. Entonces ponte en la segunda línea o en la tercera. Te pones a derivar eso, va a ser mucho más complicado que derivar lo que está simplificado. Esa es la idea. ¿Estamos? Muy bien, joven. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Por favor, voy a pasar lista. No se olviden que eran 4 problemas, trabajen en equipo. Y si pásense los problemas, también uno puede hacer que el grupo uno sepa más. O sea, eso no significa que no pueda compartir. Tienen que compartir, jóvenes, entre ustedes. ¿De acuerdo? Y si uno sabe más, debe enseñarle que no sabe. O sea, así debe ser. Bien, jóvenes. Voy a pasar lista. Cambiamos figurita. Qué chistoso tu payache. Se vas a combinar figuritas. Dice. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿La tercera PC la ha calificado o todavía? Todavía. Déjeme respirar, joder. Ah, ya, profe. No, no se lo preguntaba. Si no me dejan respirar, yo me achoro y no les reviso bien. Claro. Ah, profe, preguntaba nomás. Gracias, joven. Sí, esta semana debo terminar de una vez porque ya el tiempo me va a ganar, así que esta semana debo terminar de revisar eso. Debo revisar en realidad. No lo revise, dice Luis Ramírez. Vamos a verlo, esta semana lo vemos. A ver cuántos 20 hay, voy a ver, a ver. Imagino que habrán varios. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar lista. Córdoba. Ok, Cueto. Presente, profesor.
Lártiga, Presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. Mesa, Mesa Cruz. Profesor, su micro está mal otra vez. Ok, gracias. Mesarina, Presente. Miranda, Presente, profesor. Morán, Morán Taipei. Profesor, está presente Morán. Ok, gracias. Novoa, Presente, profesor. Núñez, Núñez Romero. Sí, creo que no está. Corpoma, Presente, profesor. ok, Orihuela, Presente, profesor.